hace unos 60 años, un celestial sapien no compartía los mismos pensamientos que sus hermanos y hermanas de traer paz al universo. Él creía que su especie debería gobernar al universo, debido a que son por así decirlo dioses celestiales, que dejarían a cualquier dios de otros planetas como simples cucarachas. Él era diferente a los otros celestial sapiens, si bien era de color negro, no tenía el blanco de las estrellas de su piel y sus ojos, este era rojo, y no era albero. Las dos mentes de este celestial sapien compartían este mismo pensamiento y sentimiento, pero los otros celestial sapiens no lo hacían, y al inicio no hicieron nada pensando que recapacitaría. Vaya bola de imbéciles. Este celestial sapien funcionó sus dos mentes creando solo una, pero su cuerpo recibió un cambio, le salieron 5 ojos, 5 bocas. 2 en el abdomen y 1 en cada brazo y 1 en la cara, y le crecieron varios cuernos en la cabeza, y picos en los hombros y brazos, haciéndolo ver como un demonio. Él comenzó a atacar planetas causando grandes masacres, sin mostrar alguna pizca de piedad, ni siquiera a mujeres, ancianos, niños, ni mucho menos a bebés o mujeres embarazadas. Él les daba una opción: o servirlo o enfrentar la extinción. Aquellos que no aceptaron fueron destruidos, por ejemplo Petropia dejando solo un sobreviviente, siendo obviamente Tetrax el único de su especie en sobrevivir. Esto hizo que los plómeros liderados por el abuelo Max, acompañados de Vilgax los incursianos, los Hybris los tetramas y acompañados de la esposa de Max, Verdona, y el padre de Charmcaster, lanzaron un ataque contra aquel monstruo. Muchos murieron en aquella batalla, entre ellos la abuela Verdona y el padre de Charmcaster. Los Celestial Sapiens aprovecharon que ese demonio había sido distraído por la pelea y lo pudieron capturar y encerrar en el proyector. Desde entonces a este Celestial Sapien se le conoce por un nombre: Oscuro. El Celestial Sapien caído. Años después, en el proyector se creó Las Raíces, un grupo de plómeros liderados llamados Las Raíces, liderados por Cervantes, eran los encargados de vigilar a Oscuro, quien estaba inmóvil en una roca encadenado a 2 planetas, que eran succionados por 2 agujeros negros. Cervantes usó a un osmosiano llamado Kevin para crear soldados continuando ADN humano con ADN alienígena, para por lo menos retener a Oscuro. Pero un día el caído escapó, debido a que uno de las raíces era un seguidor de Oscuro que estaba infiltrado. Entonces, Oscuro se liberó y causó una masacre en donde nadie sobrevivió, ni siquiera Kevin, aunque este pudo enviar un mensaje a los plómeros de lo sucedido. Los plómeros liderados por el abuelo Max reunió a los líderes de diferentes civilizaciones para encargarse de esta amenaza. Si bien el abuelo Max ya estaba a la edad de 60 años, una edad a la que cualquier humano debe estar retirado, él siguió con su trabajo de plomero por si esta día llegaría para no solo vengar a Verdona, sino que también hacer el universo un lugar seguro tanto para sus nietos Gwen y Ben. Un galván de nombre Azmu, quien es nombrado la mente más brillante del universo, contó que estaba trabajando en algo para derrotar a aquel ser, un objeto llamado el Omnitrix. Sin embargo, un incursiano que era un seguidor de Oscuro le informó a su señor de esto, y obviamente él fue al planeta Zenon. Pero Oscuro llegó asesinó a los asistentes de Azmut, Mayax Albedo, y torturó a Azmut por varios días para que le diga cómo terminar el Omnitrix, debido a que él planeaba usarlo para su propio beneficio y traer muerte, caos y sufrimiento al universo. Pero Azmut no dijo nada y resistió la tortura. Los Galvan era de las pocas razas que Oscuro respetaba, debido a que ellos, pese a ser pequeños, tenían una gran fuerza de voluntad. La segunda especie que respetaba era los Topustar, ya que ellos eran seres enormes de gran poder, capaces de destruir ciudades o conquistar planetas, pero según él desperdician su potencial al ser pacíficos. Oscuro harto decidió hacer algo y le arrancó el cerebro de Azmut, y se lo comió absorbiendo la inteligencia de la mente más brillante del universo, y no le pasó lo que le pasó a Albedo en Omniverse al obtener el cerebro de Azmut. Oscuro empezó a trabajar en el Omnitrix, pero él le cambió el nombre a Darkmitrix. Su aspecto no era como el Omnitrix original, tenía 4 patas de araña, una cola de escorpión, y podía sacar tentáculos. Además, su signo no era de un reloj de arena, sino más bien de una estrella, y su color era morado. Oscuro puso todas las muestras de ADN en el Darkmitrix, pero le faltaba una, el de un Celestial Sapien. Él sonrió y usó su propio ADN en el Darkmitrix estando adentro de él, pero él lo podía mover y controlar, además de poder hablar a través de él. Los plómeros, al descubrir la verdad, fueron al planeta Zenon, pero solo encontraron los cadáveres de Azmut y sus asistentes, y el Darkmitrix no estaba, solo había una nota que decía: llegan tarde, idiotas, pronto mi maldad recorrerá el universo y más allá, y todo se inclinará ante su dios. Y al igual que en la historia original, el Darkmitrix llegaría a la Tierra.
pero caería cerca de unos suburbios en Beirut, y no sería encontrado por un Ben Tennyson de 10 años, sino más bien por un Ben de 4 años. Él, al ver que un meteorito cayó cerca de su casa, fue a ver por su curiosidad, y llegó encontrando el Dark Matrix, estiró su brazo para agarrarlo. Pero el Dark Matrix se abalanzó hacia su brazo, sus tentáculos se introducieron dentro de la piel de Ben, modificando su ADN, sus patas se aferraron a su piel, su cola se envolvió en su brazo clavando sus púas y su aguijón, lo cual le provocó un gran dolor además de un sangrado. La madre de Ben, Sandra Tennyson, lo había ido a buscar, pero al ver lo que ocurrió y al oírlo gritar fue a socorrerlo, pero el Dark Matrix se activó y se escuchó la voz de Oscuro salir de él. Esto será divertido, para mí, no para ustedes. El Dark Matrix se activó y transformó a Ben en fuego, pero su aspecto era diferente, su piel de roca era negra, su fuego era morado en sus hombros, tenía llamas de fuego como 2 picos, y en sus dedos tenía forma de garras, y su cabeza era un cráneo con dientes filosos. Pero la transformación fue muy dolorosa, Ben sintió su cuerpo arder de adentro hacia afuera e incluso sentía que sus huesos se derretían y que se quemaba vivo. Para Sandra era horrible oír los gritos de dolor y sufrimiento de su pequeño. La criatura de fuego se levantó, los puntos brillantes de sus ojos negros eran verdes, y ella escuchó la voz de Ben pidiendo ayuda, pero después se volvieron rojos con naranja y puso una sonrisa sádica. Aquel monstruo tomó a una aterrada Sandra de la cabeza, empezando a quemarla viva para después aplastarle la cabeza matándola. Oscuro regresó a Ben a la normalidad y él entre lágrimas se acercó al cuerpo de su madre, abrazándola y diciendo lo siento entre lágrimas mientras lloraba. Después de llorar por un buen rato, se fue de ahí y se dirigió a su casa a pedir ayuda, pero tan solo puso un pie en su casa el Dark Matrix se volvió a activar. Y transformó a Ben en bestia, pero su piel era negra, su cabeza se parecía a la de los Bulpimancers salvajes, pero tenía 2 cabezas más y una cola con un aguijón y picos, tenía cuernos en la cabeza central, picos en la espalda, por las 3 cabezas hacía recordar a Cerberus, el perro guardián de Hades. Cuando Ben se transformó sintió como si cuerpo era moldeado como si fuera plastilina y como sus huesos y órganos se reacomodaban para tener un cuerpo más cuadrúpedo. Entró a su casa y atacó como un animal feroz a su padre, despedazándolo con sus 3 cabezas y sus garras filosas. Ben, estando muy asustado, se escapó para no lastimar a nadie, pero Oscuro no se iba a detener. Llegó a la casa de su prima Gwen y usando a Ultra T, asesinó a sus tíos y a su prima. Oscuro sabía que Ben era nieto de Max Tennyson y que mejor forma de vengarse del hombre que ayudó a aprisionarlo, que hacer sufrir a su nieto. Ben llegó donde estaba su abuelo, justamente en el monte Roshmo, base de los plómeros. Él le pidió ayuda, Max no entendía qué pasaba pero vio el Dark Matrix en el brazo de Ben, ahí se dio cuenta de algo, y antes de hacer algo, Oscuros convirtió a Ben en 4 brazos. Max se dio cuenta que Oscuro estaba adentro del Dark Matrix. Después de dialogar un poco, Max se enfrentó a Oscuro con tal de liberar a Ben de ese infierno. Si bien el abuelo Max ya no estaba en sus mejores días, aún podía dar pelea, pero Oscuro lo trató en parte como muñeco de trapo. Max activó la autodestrucción de la base con tal de matar a ese monstruo y poder liberar a su nieto de ese infierno. Pero al final no funcionó, Oscuro sobrevivió al derrumbe pero Max no tuvo suerte y antes de morir dijo unas palabras. Tal vez yo caiga esta noche pero mi nieto te derrotará y terminará lo que no pude. Oscuro tan solo pisó su cabeza matándolo. El pobre Ben no pudo hacer nada e incluso trató de suplicar a Oscuro de que se detuviera, pero este hizo caso omiso a sus súplicas, invirtiéndose de su sufrimiento emocional psicológico. Desde entonces Oscuro usando a Ben comenzó una masacre en toda la Tierra, convirtiendo a Ben en distintos aliens de aspecto monstruoso, grotesco y demoníaco, matando a gente inocente, siendo hombres, mujeres, niños, ancianos y bebés por igual, y de las formas más brutales, sádicas, grotescas y crueles. Algo que aclarar es que el Omnitrix de este universo iba a convertir en los mejores ejemplares de los aliens al portador como el original, pero al ser ahora el Dark Matrix y estar Oscuro dentro de él, no solo se transforma en el mejor ejemplar de una especie, sino que también fueron potenciados por el poder de un celestial, Sapien, haciéndolos más poderosos y peligrosos. Rojo en este universo es una super soldado creada por los plómeros y Vilgax para enfrentar a ese monstruo, mientras que Mazuma es una cyborg creada por los plómeros para la misma tarea. Las dos juntas se enfrentaron a Oscuro, dándole una buena pelea pero al final cayeron. Rojo fue asesinada, mientras Mazuma fue convertida en chatarra.
La matanza, la sangre, el sufrimiento y la agonía de inocentes que el demonio causaba era un golpe duro para Ben, el cual ha tratado de detenerlo. Ha podido tomar el control de su cuerpo temporalmente, pero solo logra que las víctimas escaparan por un momento antes de que Oscuro volviera a tomar el control. Todo esto era un golpe duro para Ben, el cual ha tratado de quitarse la vida siendo un niño de 4 años. Ha tratado de ahorcarse y dispararse, pero Oscuro no lo dejaba morir. El Dark Matrix curaba las heridas de Ben incluso si recibía un disparo, y cuando ha tratado de quitarse la vida, Oscuro lo tortura como castigo para que no vuelva a intentar, y cada castigo es peor que el anterior. El ejército y las fuerzas militares trataron de parar a Ben, pero Oscuro solo causó una gran matanza y parecía que los militares mandaban vacas al matadero. El Dr. Animo era un científico del gobierno que creaba animales mutantes para enfrentar a Oscuro, pero no sirvió de nada y él también murió de forma horrible. Cuando se topó con Charmcaster y Hex, aunque la primera quería vengar la muerte de su padre, pero poco pudieron hacer contra ese monstruo. Después de matarlos, él les quitó los amuletos de Bethel y absorbiendo su poder logrando desbloquear su forma celestial Sapien, la cual había sido bloqueada cuando la conciencia de Akhmut tomó temporalmente su cuerpo antes de morir y lograr evitar que pudiera usar su forma celestial Sapien para evitar peores daño y tener una oportunidad de destruirlo. Oscuro logró desbloquear su forma original de Celestial Sapien y con el poder de la magia de Bethel pudo reconstruir el universo a su imagen. Él tenía seguidores en la tierra, una rama de los caballeros eternos que se separó del resto, que alababan a Oscuro como a un dios. Como recompensa por su lealtad los transformó en esas abominaciones del Dark Matrix y usándolos de su ejército personal. Oscuro empezó a viajar por el universo, conquistando mundos y matando a los Ben 10 o a las Gwen 10 de esos universos. Los Celestial Sapiens decidieron hacer algo, llamando a Paradox y al Akhmut original, reunieron a varios Bens y Gwens de diferentes realidades para enfrentar esta amenaza, logrando destruir su ejército de monstruos. Pero Oscuro demostró ser la amenaza más peligrosa que ellos enfrentaron antes, y varios de ellos murieron en la pelea. Ben 10.000 decidió usar su alien más poderoso que tenía, el cual era Alien X. También usando la espada de Akhmut. Fue una batalla de dioses, literalmente, una pelea estilo Dragon Ball, pero Oscuro comenzó a tomar ventaja en la pelea, lo cual ponía en problemas a Ben 10.000. Pero ocurría algo adentro de Oscuro. El Ben Dark Matrix recibió la visita de los espíritus de las víctimas de Oscuro, quienes le pedían que él luchara contra aquel monstruo, pero él no podía, no era como sus otras versiones o las de su prima, y que no tenía magia o un Omnitrix como ellos. El espíritu de Akhmut contó que el Omnitrix es solo un aparato y con ellos no es el reloj sino el portador. Sus abuelos, sus padres, sus tíos y sus primos junto con todos le dijeron que pese a tener a un demonio él siempre tuvo el corazón de un héroe dentro de él. Las almas convirtieron a Ben Dark Matrix en Atomics, pero este estaba potenciado por la magia de los espíritus de su abuela Verdona y el padre ese Charmcaster. Y ahí empezó una pelea mental entre Ben y Oscuro. Ben 10.000 se percató de esto, y decidió atacar aprovechando su oportunidad. Esto puso en problemas a Oscuro, el cual tenía que lidiar con dos peleas, una física y otra mental. Ben 10.000 le pidió a todos los Ben y Gwen 10 que usarán sus aliens más fuertes, siendo estos: Piedra, muy grande, un alien supremo, Feedback, Clockwork, Shock Rock y Atomics. Las Gwen sin Omnitrix usaron un ataque poderoso de mana, lanzando un ataque conjunto dándole a Oscuro, y Ben 10.000 clavó la espada de Akhmut hiriendo al demonio. Mientras en su mente el Ben Dark Matrix le dio el golpe de gracia haciendo que el Dark Matrix se desgastara su energía por completo. Después del desgaste de energía del Dark Matrix en la pelea, el Ben Dark Matrix regresó a la normalidad. Ben 10.000 se transformó en Atomics, y puntó hacia el Dark Matrix para destruirlo, pero Oscuro no era tonto, sabía lo que pasó con el Carnitrix y decidió escapar. El Dark Matrix se soltó del brazo de su Ben, lo cual fue un chorro de sangre y un sonido horrible al desprenderse de su brazo. Pero antes de que pueda escapar cayó en una trampa elaborada del Akhmut original, quien ya tenía previsto esto y le dirigió unas palabras. Tal vez hayas absorbido mi inteligencia, pero tu sed de poder y aires de grandeza la opacaron. Mientras los Celestial Sapiens restauraban y reiniciaban el universo Ben Dark Matrix, además de revivir a los Ben y Gwens que murieron en la batalla, el Ben Dark Matrix había sido curado por sus heridas, y un hechizo de la Gwen del universo de Ben 10.000 le borró la memoria para que olvidara todo este horror que vivió, no sin antes escuchar unas palabras del Akhmut original. Perdiste mucho, pero un héroe no se rinde y no deja que el pasado lo consuma, debe levantarse, seguir adelante y luchar por más.
Ben despertó con otro día normal en su vida con su familia, nadie recordaba la pesadilla y el infierno que ocurrió, todo parecía ser felicidad, pero aún no termina la historia. Ben comenzó a tener pesadillas en donde los monstruos en los que Oscuro lo transformaba lo cazaban para matarlo, y siempre eran de diferentes zonas: su casa, la casa de su prima, la escuela, el lugar donde vive su tía Vera, un castillo. Ben parecía protagonista en un videojuego de terror del tipo supervivencia y psicológico. Y el monstruo que lo acechaba más era Oscuro, el cual se quedó con Ben como una especie de trauma. El pobre Ben no era capaz de dormir, incluso le rompió la mandíbula a Cash, su bravucón, cuando lo estaba molestando. Los padres de Ben lo llevaron con un experto, el cual le dijo estas palabras: los monstruos que ves, Ben, no son reales, son productos de tu mente. Solo son reales si lo crees, y la única forma de que te dejen en paz es que debes enfrentarlos, no importa qué tanto miedo tengas. Y eso hizo Ben, encaró a aquellos monstruos y desaparecieron para siempre, y así Ben pudo vivir una vida normal. Pero aún no ha terminado. Los Celestial Sapiens encarcelaron el Dark Matrix con Oscuro adentro de él para que no vuelva a lastimar a nadie, pero nosotros sabemos que una pesadilla nunca termina. Ella siempre regresa, y peor que antes. No. Volveré. Y todo el universo será mío.